Uno. Buenos días desde San Salvador. Este programa es Las Mañanitas con Atomy. Para América y Europa tenemos al doctor Harold Tríos de la Hoz como invitado especial en este tema de salud, enfermedad arterial periférica. Dejamos los controles al doctor Harold. Son las 8:12, iniciando siempre a tiempo. Buenos días, ¿me escuchan bien, David? Muy bien, excelente. Qué bueno, gracias. Buenos días a todos, en todas partes donde nos escuchan. Siempre es interesante pues escuchar que hay gente conectada desde el otro lado del charco, como decimos aquí de este lado del mundo, de España y toda Latinoamérica. Bueno, esperamos muy pronto que se les una Canadá y todo lo que quieran. Pues, realmente aprender muchísimo en estas mañanitas importantes de Atomy. Vamos a continuar con el tema, amigos, compañeros de Atomy de todo el mundo. Buenos días, buenas tardes a todos. Saludos a mi amigo David, que mañana tenemos reunión, acordate, para recordar que nos graduamos hace nosotros 27 años, pero nos van a celebrar los 25 porque había pandemia. Así que mañana nos vemos de todas maneras, doctor. Igual. Continuando con los problemas de miembros inferiores, vamos a platicar, si querés pasar a la siguiente, por favor, David. Hoy David tiene el control. Vamos a platicar y a recordar pues que tenemos una anatomía importante de nuestro sistema que se compone pues por nuestro corazón y los vasos sanguíneos. Y en esos vasos sanguíneos pues están, hace unos 3 semanas platicábamos de los problemas que se ocurren en las venas. Hoy vamos a platicar de un problema también tan serio o quizás más dramático, como es los problemas que se dan en nuestras arterias, principalmente a nivel de miembros inferiores. Arterias tenemos en todo el cuerpo humano: cerebro, corazón, riñones, estómago, abdomen, pero hay una zona donde especialmente, porque se van adelgazando cada vez que vamos al extremo de nuestros cuerpos, y es por eso, y además que es una zona de peso, de acumulación de sangre, que tenemos que tener mucho cuidado con los problemas que se dan en nuestras arterias a nivel de miembros inferiores. Recordemos que las arterias, compañeros de Atomy, son las que llevan la sangre oxigenada a todos nuestros órganos, llevan todos los micronutrientes a todos nuestros órganos, llevan la vida prácticamente a todos nuestros órganos, y dependemos de la salud de esa arteria para que precisamente lleguen todas esas cantidades de energía, de nutrientes, para mantener vivos y vitales los órganos de nuestro cuerpo, los músculos en general. Podemos ver en la siguiente gráfica, si querés, David, podemos ver que las arterias pues tienen una capa muy importante. Tienen varias capas, pero quiero que se fijen precisamente en la capa interna, donde dice pues túnica, epitelio. La parte íntima de la arteria tiene muchísimo que ver con la parte que ustedes en general trabajan en la prevención de prácticamente todas las enfermedades, que es el componente inflamatorio. Esa parte interna precisamente es donde, que por cierto se compone probablemente, si lo tomamos el endotelio como un órgano, como el órgano más grande del cuerpo humano. Y es ahí precisamente donde se desarrollan todas aquellas acciones inflamatorias o antiinflamatorias, de coagulación o anticoagulación, de hipertensión o antihipertensión, o el mismo oxidación o antioxidación. Ahí es donde precisamente todas nuestras actividades y nuestras acciones, desde el punto de vista preventivo, que es lo que le corresponde a los productos de Atomy en la mayoría de ocasiones, va dirigido precisamente a evitar que se dé ese desequilibrio. Las personas que no tienen mayor síntoma están totalmente en equilibrio entre lo pro y lo que hace daño. Y es precisamente ahí en el endotelio, la parte telita íntima, la interna de nuestras arterias, que es donde tenemos que cuidarla muchísimo con productos que nos ayuden a desinflamar el endotelio y evitar la oxidación excesiva, que es un proceso natural. Producir oxidación, basura, radicales libres, es algo natural. Pero ¿qué pasa en las arterias cuando eso sucede? Como les decía, esa parte interna del endotelio es la que hay que cuidar muchísimo. Pasar a la siguiente, por favor, David. Es la que tenemos que, ¿por qué? Porque si se daña el endotelio,
Podemos dañar el corazón, podemos dañar cerebro, podemos dañar riñones. Todo proceso que evite que llegue sangre adecuadamente a los órganos o a los músculos es lo que puede provocar que no lleguen nutrientes, ese órgano se muera o empieza a recibir menos nutrientes y se muere, y es lo que nosotros llamamos infarto. En relación a los miembros inferiores, es una zona muy importante, porque es precisamente, pasar a la siguiente, por favor, es precisamente en lo que nosotros llamamos una enfermedad arterial sistémica o periférica, que normalmente cuando la descubrimos, podemos nosotros deducir que es un equivalente de una persona que también puede tener problemas en el corazón o problemas en el cerebro. Cuando nosotros tenemos ya detectadas que nuestras arterias de nuestros miembros inferiores, y vamos a ver más adelante un poco más de detalle, están afectadas, podemos decir que es un equivalente a tener problemas del corazón o problemas cerebrovasculares. Recordemos que las arterias, amigos, son las que llevan los nutrientes, lleva el oxígeno, lleva la glucosa, que es nuestra energía, y dentro de las arterias está el endotelio. Precisamente cuando se está dando una dificultad en ese flujo sanguíneo, es donde el paciente empieza a tener problemas, principalmente a nivel del endotelio, que es donde les decía, hay mucho equilibrio entre lo oxidativo y lo antioxidativo, lo inflamatorio y lo antiinflamatorio, y es esa parte la que tenemos que cuidar. Por supuesto, la parte más importante es mantener ese flujo sanguíneo para mantener viva la parte vital de los órganos. Tenemos arterias muy grandes que difícilmente se llegan a bloquear, pero se llenan de placas de colesterol, y tenemos arterias muy pequeñas que son las que están en los miembros inferiores y que están por gravedad acumulándose ahí abajo, pero que son las que más sufren, porque si hay algo que en el 95% está involucrado con la aparición de esta enfermedad, es que tengamos problemas de colesterol y bloqueemos. El colesterol forma esa placa, como podemos ver en esa imagen, e interrumpe el riego sanguíneo y empezamos a tener la sintomatología que vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Podemos tener a alguien que de manera sigilosa desarrolle el problema sin mayores síntomas y se puede volver un problema crónico, un problema poco a poco disminuyendo la irrigación sanguínea, o podemos tener a alguien que de manera súbita interrumpió el riego sanguíneo y produjo una emergencia médica que llamamos trombosis arterial. La siguiente, por favor. Podemos ver en esa imagen cómo se va formando la placa, ahí donde señala precisamente el doctor, ¿verdad? Y llegamos a tener en la parte de abajo, si ustedes ven, una interrupción prácticamente del 95% de la luz de ese vaso, de esa arteria. No pasa sangre, y si no pasa sangre, no pasan nutrientes. Por las arterias tenemos la llegada de nuestros nutrientes, de nuestra energía. Por las venas, recordemos que va sangre que lleva un poco de contaminación, basura, y que llega al corazón y se limpia en los pulmones. De ahí el corazón la saca limpia, oxigenada, va recogiendo nutrientes por todos lados, y ahí precisamente es el sistema donde nuestros órganos se mantienen vitales, nuestro corazón, nuestro cerebro o nuestros músculos en el caso de los miembros inferiores. Pasemos a la siguiente, por favor. Recordemos que esta enfermedad forma parte de las enfermedades cardiovasculares. Por cada paciente de COVID que se mueren 4 del corazón. Imagínense qué importante es cuidar la parte de la arteriografía de nuestro cuerpo. Más del 48%. Lógicamente, esto tiene un impacto importante, tanto sanitario, laboral como económico. Diferentes estudios han demostrado que la incidencia de esta enfermedad, pues es, gracias a Dios, un poco baja, pero muy importante cuando está. Más del 1% de la población arriba de 40 años podemos sufrir de una enfermedad vascular periférica. ¿De qué va a depender? Lógicamente de nuestros hábitos, de nuestra carga genética. Ya vamos a ver los factores de riesgo. Y por fin, es una de las enfermedades que más predomina en hombres, porque siempre la mujer, por eso siempre he dicho que la mujer es el sexo fuerte, tiene mayor incidencia de muchas enfermedades, pero esta principalmente
se da más en hombres, en una relación de 3:1. Así que si están escuchando personas del sexo masculino, podemos tener definitivamente problemas más frecuentes de bloqueo de nuestra irrigación por medio de las arterias y tener serios problemas que ya vamos a ver. Como les decía, el problema deriva de la formación de una placa de colesterol, de un endurecimiento de la arteria, y eso va a provocar definitivamente que no llegue sangre y provoque en el 95% de los casos una disminución del riego sanguíneo, que en medicina le conocemos como isquemia. Claro, alrededor de eso se pueden formar otra serie de complicaciones porque la sangre se vuelve muy estática, muy lenta, y eso da la facilidad de formar coágulos, lo que nos permite entonces todavía agravar más el cuadro. Y dependiendo del tamaño de la arteria, entre más extremo tengamos, más delgadita es la arteria. Entre más allá en la punta de los dedos, es más delgada las arterias, y por eso la enfermedad, ya lo vamos a notar, empieza ya por los pies, con cambios de coloración, extremidades frías, entre otros síntomas. Aquí podemos ver qué precede a esta enfermedad. Y que esta es una enfermedad, como les decía, que si usted la tiene, tiene que manejarla inmediatamente, porque puede preceder o puede ser equivalente a tener un infarto, a tener un derrame cerebral o incluso muerte del tejido. Por favor, si usted fuma, hay que dejar de hacerlo. Si usted es diabético, hay que tener control de su enfermedad, por favor. Sexo masculino, carga genética, principalmente si tenemos problemas de colesterol y triglicéridos. Y aquí quiero hacer énfasis. No necesitamos tener el colesterol alto para tener un daño endotelial y que formemos placa. A veces confundimos que el colesterol en la sangre, cuando lo medimos, está en niveles normales, y por qué yo tengo ese problema. Precisamente porque el endotelio, por todos estos factores de riesgo, se ha dañado, y ese es un imán para que se pegue el colesterol, aunque usted lo ande en niveles normales. Ya hay personas que se han infartado o les ha dado derrame cerebral con niveles normales de colesterol, pero por eso tenemos que trabajar sobre la inflamación del endotelio para evitar que se pegue ese colesterol, porque es un imán, es una zona dañada que le encanta ir a pegarse a las placas de colesterol. Ser hipertensos, tenemos que tener esa presión baja, normal, controlada, porque la hipertensión es otra enfermedad por naturaleza, así como la diabetes inflamatoria. Pacientes mayores, por supuesto, de 55 a 65 años, y si ya tienes antecedentes de enfermedad vascular, pues lógicamente tienes mayor posibilidad de desarrollar la enfermedad arterial periférica. Tenemos venas, tenemos arterias, tenemos capilares, tenemos sistemas linfáticos en todo nuestro cuerpo y más en miembros inferiores. Cualquiera de esos vasos se puede dañar, pero la arteria, si se bloquea, sí, probablemente es de las que más frecuentemente, si no se cuida, va a terminar en amputación. Y eso está muy relacionado con los que somos diabéticos. Además de estar gordo, tener dietas. Pasemos a la siguiente, por favor. Estar gordos, tener dietas desequilibradas, el exceso de alcohol. La siguiente, por favor, David. Tener ya una enfermedad en nuestros riñones. Por supuesto, las personas, mujeres ya en su etapa menor, de manera prematura la presentan, también elevan el riesgo de presentar esta enfermedad. Pero la más importante de todas, que se da en el 95% de los casos y que está relacionada con esta enfermedad, es la ateroesclerosis, que ya vimos que forma una placa, bloquea totalmente la arteria, dependiendo de su grosor, no llega sangre y nos da la sintomatología que ya vamos a ver, amigos. Jóvenes, señoras, señores. Hay algunos factores que podamos modificar. Si estamos gordos, podemos adelgazarnos. Si fumamos y bebemos, podemos evitar beber y fumar. Sí, y algunos factores que no se pueden modificar, como el sexo y la edad. Ahí no hay vuelta de hoja, chicos y chicas, aunque se hagan cirugía plástica, la edad siempre va a quedar ahí, aunque nos estiremos el cuero. Y un apartado importante de la diabetes, ya que somos más de 400 millones de personas en el mundo, llegando casi a los 500 millones.
probablemente la mitad no lo sabe y la otra mitad está mal controlada. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque el 75% de estos pacientes diabéticos, su causa de muerte es por problemas vasculares y problemas arteriales. Es 20 veces más frecuente la enfermedad vascular en el diabético que en el no diabético. Y está presente en términos medios en el 13% de los pacientes diabéticos. Y el 8% ya tiene evidencia de los cambios importantes en los miembros inferiores. Si usted es diabético, en este momento vaya a revisar sus piernas, cambios en las uñas gruesas, decoloradas. A mí se me ponen los pies fríos. Y no digamos si hay un daño neurológico a un nervio que también le va a acompañar de piquetazos y adormecimientos. El paciente que tiene más de 20 años de ser diabético probablemente tiene una posibilidad del 45% de tener esta enfermedad. O sea, nosotros somos diabéticos, tengo el colesterol alto, imagínense la posibilidad de desarrollar la enfermedad vascular periférica. Lo mejor de todo es que usted la puede controlar. La pelota está en su cancha todavía en ese momento. El problema es cuando, como dice en la parte de abajo, pasa a la siguiente, por favor. Como dice en la parte de abajo, la siguiente, por favor. Que en el 50 al 70% de todas las amputaciones, la siguiente, de todas las amputaciones no traumáticas es a causa de una enfermedad originada por la diabetes. Se me olvida que David es que me está pasando las imágenes, pero yo tengo la mía aquí enfrente. Así que muchos jóvenes con la diabetes y el colesterol. Somos ahorita 100 personas, 110, no sé, pero aquí por lo menos 20, 30 personas tenemos el azúcar alta. Y si ya tienes más de 10 a 20 años de ser diabético, casi la mitad tiene posibilidad de desarrollar ya un problema serio de vascularidad arterial a nivel de... Y es muy difícil encontrar a un diabético disciplinado que tenga sus números en orden. Es muy difícil, es un estilo de vida que todos deberíamos de llevar, pero como la cultura del consumismo nos lleva a hacer todo lo contrario, a comer desordenadamente. La siguiente, por favor. Volvemos a repasar, por favor, en qué consiste esto. Se cierra la arteria, se ocluye por la presencia de la placa, además se endurece en algunas ocasiones y no se estira. Y eso hace que no llegue el aporte de nutrientes, de sangre, y eso hace que venga una isquemia, una disminución del riego y puede provocarnos la muerte del tejido. Se puede infartar una pierna, un dedo, un riñón, el corazón, el cerebro o cualquier parte del organismo donde hay arterias, principalmente de grosor pequeño. La siguiente, por favor. A nivel anatomopatológico, podemos ver que dependiendo de dónde se da la obstrucción, y esto nada más como cultura general para ustedes, porque incluso algunos médicos no nos podemos esta nombre de cada una de las arterias que se bloquea, pero lo que quiero hacerles énfasis es que si ustedes ven atrás de la rodilla, queda una fosa que se llama fosa poplitea, y en donde la mitad de los casos se presenta por bloqueo del flujo sanguíneo. Casi el 50% se da atrás de la rodilla. En la parte de atrás tenemos una fosa. Ahí se da la mitad de los casos donde se bloquea esta arteria que se llama femoropoplitea. Porque se llama la arteria según la zona del cuerpo donde vaya pasando. Importante que en la aorta ilíaca también se da un importante bloqueo que es aquí a nivel de nuestros encajes, donde está la cintura, donde está la pelvis, donde está el pubis. Ahí podemos tener también problemas de bloqueo. Así que hay 3 sitios importantes donde se puede bloquear y es porque precisamente en esa unión de esa arteria, cuando cambia de posición, ahí se dan siempre estrechamientos y ahí precisamente donde se forman las placas y empieza la disminución del riego sanguíneo. La siguiente, por favor. Y de esa manera, ustedes pueden obtener, nosotros los médicos, ya sea por la clasificación de Fontaine o Rutherford, ¿verdad? Podemos clasificar este problema desde asintomático hasta llegar a la parte última, si ustedes pueden ver la parte cuarta, donde ya tenemos ulceraciones o ya tenemos incluso
tejido muerto o necrótico o gangrena, y eso nada más nos corresponde probablemente llevarlo a la amputación. Las manifestaciones clínicas, la siguiente, por favor. Es importante reconocer, amigos, que ustedes se autorreconozcan principalmente. Este tipo de capacitaciones no es para que ustedes empiecen a tratar pacientes, pero que sí puedan empezar a reconocer tempranamente qué me está pasando o qué le está pasando a una persona de mi grupo o qué le está pasando a un familiar, mis padres que están mayores que yo o nosotros que ya estamos en la tercera edad o algunos más allá de la tercera edad. Esto va a depender del grado de la isquemia que el paciente presenta, o sea, qué capacidad de riego sanguíneo tengo todavía. El grado 1 prácticamente ya hay lesiones, hay placas, pero no hay bloqueo todavía importante y por eso el paciente es asintomático. La grado 2, si el paciente empieza a presentar ya dolores al caminar. Y es importante porque se divide en 2A y 2B. A veces caminamos distancias más allá de 150 metros y ahí empiezan los dolores. Caminando, por supuesto, de manera importante. Y si camino menos de 150 metros y ya me empiezan los dolores, principalmente en las pantorrillas, entonces me clasifica el doctor como una enfermedad grado 2B. Esto es importante. ¿Y cómo se me quita, doctor? Porque cuando usted ya se detiene y reposa, el dolor desaparece totalmente. Claro, eso se intensifica en el problema grado 3, que incluso el paciente en reposo ya puede presentar dolor atrás de las pantorrillas principalmente. Ya el paciente puede ver sus dedos y sus pies y puede ver que cuando a veces el dedo o el pie me cambia de coloración y a veces ya no siento lo mismo de antes y la pierna, la parte distal de los dedos, a veces la puedo sentir frías, principalmente en el declive, o a veces se puede ver rojo también. Nunca un problema de enfermedad arterial periférica se va a poner caliente. Cuando es caliente es probablemente un problema más de venas o hay una infección en la piel. Pero si es un problema exclusivamente de arterias, lo más frecuente es que haya sensación fría. La grado 4 definitivamente ya es la aparición de úlceras, como ustedes pueden ver a su derecha, dedos totalmente necróticos, que casi que lo único que nos queda con esa isquemia severa, crítica, ¿verdad? Es probablemente ir a amputar probablemente esa extremidad. Hay que hacer estudios importantes para ver a dónde está el bloqueo, porque ahí está distal la lesión, pero probablemente el bloqueo está un poquito más arriba. Y es lo que hacemos cuando hacemos ciertos estudios. Así que si estás sintiendo frialdad en tus piernas, en tus pies, sensación de adormecimiento, ya tienes cambios de coloración en las uñas, o las uñas se están engrosando, ¿verdad? Los uñeros se están haciendo más frecuentes, con dificultad para sanar, tienes que recurrir inmediatamente a un médico. Lógicamente, nunca abandonemos, y eso sí se los recomiendo, nunca abandonemos las medidas antiinflamatorias endoteliales y antioxidativas. Siempre van a ser mecanismos auxiliares para ayudar a estos pacientes a recuperar más probablemente la sanidad de sus miembros inferiores si llegamos a tiempo. Hay que dejar de fumar, hay que dejar de beber. Las lesiones también tipo úlcera dependen mucho de qué me alimento. Recordemos que la flora intestinal está ayudando muchísimo también a ayudar a que estos pacientes mantengan mejores niveles inmunológicos, reumatológicos, cardiovasculares. Claro, nosotros en la consulta preguntamos los antecedentes, tanto personales como familiares, nuestros hábitos psicobiológicos, ¿verdad? Como les decía, la comida excesivamente cargada en grasa es una de las razones por las cuales puedo terminar con una enfermedad vascular periférica. Fumar, beber y lógicamente no practicar ningún deporte. Practicar deporte siempre nos va a dilatar las arterias. Podemos ver cambios en mi piel. Observe sus pies, la parte distal, tan pálidas, tan frías. ¿Qué siento? Sí, yo, doctor, camino y me empiezan a doler. Me paro y se me quita. Mucho ojo, hay que ir al médico, hay que hacerte estudios.
y probablemente hacer las medidas farmacológicas y no farmacológicas para empezar a tratar este problema, porque puede terminar en una úlcera, en un problema de amputación. Podemos ver parte pálida, parte morada, podemos ver ya una piel normalmente con una úlcera, húmeda probablemente, cuando vemos piel seca, probablemente sea más relacionado con venas. Aquí podemos ver una lesión más húmeda. Realmente hay dolor cuando palpamos en la zona de las pantorrillas. Y algo bien importante, que eso es de nosotros los médicos, palpar los pulsos a nivel de miembros inferiores. Eso siempre nos va a indicar qué grado de obstrucción puede tener un paciente. Y nosotros hacemos diferentes maniobras. Por ejemplo, la maniobra, la siguiente, por favor. La siguiente, ahí podemos ver cambios importantes de coloración en los miembros inferiores de este paciente, que empiezan siempre a nivel distal. Y les digo porque les recuerdo que es porque ahí está la vascularidad más estrecha, las arterias más estrechas, que son las que se empiezan a bloquear primero. La primera maniobra, la siguiente, por favor. Precisamente ustedes lo pueden hacer en su casa, pero a lo mejor con un médico. Elevan, se ponen de boca arriba, elevan el miembro 45 grados, ¿verdad? Lo dejan por un minuto y cuando el miembro adquiere palidez, lo empiezo nuevamente a bajar y vemos si recupera el color. Si no cambia de color o se pone un color anormal, ya nos está diciendo de que hay cambios importantes en la circulación. O la maniobra de Samuel, que elevamos los dos pies, ambos miembros, 30 grados, empezamos a realizar dorsiflexión en los pies, hacer hacia arriba los pies, flexionarlos y extenderlos, y ver si cuando lo tenemos hacia arriba se pone pálido, y si hacemos ese movimiento, la palidez aparece todavía con más fuerza. Signo y síntoma de que sí tenemos problemas arteriales. Hay una maniobra importantísima que ustedes pueden buscar un médico incluso y hacer este tipo de actividades con sus pacientes, con sus compañeros. Es una maniobra muy básica que en medicina ocupamos muchísimo para saber la intensidad del bloqueo de la arteria, que es el índice tobillo-brazo, que muy poco lo practicamos, y es una maniobra no invasiva, sencilla, que nos puede ayudar a delimitar. La siguiente, por favor. Esto sencillamente medimos la presión arterial sistólica del miembro superior y con una ultrasonografía de flujo medimos esa presión y el flujo sanguíneo. Esa presión la registramos y después nos pasamos a tomar la presión arterial del miembro inferior allá distal, porque ahí vemos la arteria tibial posterior y pedia y también registramos esa presión que vemos a nivel del miembro inferior. ¿Cómo sabemos entonces con esas dos presiones que hay problema? Bueno, nosotros dividimos el número que nos dé la mayor a nivel de presión sistólica de miembro inferior y la dividimos entre la presión mayor sistólica registrada, y esa división nos va a dar, como pueden ver en la siguiente gráfica, un número que tiene que estar entre 1, porque la presión allá arriba es 120, allá abajo tiene que ser 120 también, o un poquito más o un poquito menos. Si esa división me da de 1 a 1.3, es que la vascularidad arterial está estable. Hay flujo natural. Pero si empezamos a ver que nos dan menos de 1, inmediatamente esa división empieza a decir, entre más bajo esté de 1, la obstrucción es más importante. Si llegamos a tener una división incluso de 0.3 a 0.5, nos dice que definitivamente, sintomatológicamente, ya tienes dolor incluso en reposo, que tienes un grado importante de obstrucción, no digamos en el extremo que es la enfermedad crítica, donde ya incluso tenemos cambios de coloración importantes. Otro resumen importante, ustedes pueden ver a su mano derecha cómo se da el procedimiento. Ahí les va a quedar la presentación con el doctor David para que puedan leer más despacio, ¿sí?, cómo se da este procedimiento y que hay que practicarlo. Ustedes pueden hacer jornadas de este tipo de acciones y ayudar a sus pacientes. El médico les recete todo lo necesario para volver a revitalizar esa circulación y nosotros auxiliarmente darle medicamentos como omega 3 puro, ácido tióxico, mejorar la flora,
para mejorar la parte inflamatoria dentro de nuestras arterias. La siguiente, por favor. Claro que nosotros nos auxiliamos de siempre exámenes que también nos van a ayudar muchísimo para ver el nivel de obstrucción, en qué nivel de tu pierna está y además en qué nivel de obstrucción tiene la luz de tu arteria. Normalmente con una ultrasonografía de flujo, a veces el sonido normalmente es trifásico y ese es un sonido que oímos normalmente como... Y entonces cuando ya hay una obstrucción, el ruido se vuelve lineal, que es un ruido monofásico. Eso nosotros identificamos cuando ya se da ese ruido, que definitivamente hay problemas muy importantes. Y lo mejor de todos, jóvenes, es no llegar a este extremo. Si alguien llega a este extremo, pues puede haber sido descuido del sistema de salud, descuido del paciente, pero ya aquí definitivamente el cambio de vida gira 360 grados, hay ciertas limitaciones, cierta dificultad y lo peor de todo, que si no te sigues cuidando, te van a seguir amputando o te van a amputar la otra. Es muy importante cuidarnos. La siguiente, por favor, David. ¿Cómo tratamos esta enfermedad, amigos? De lo que nos puede competir a nosotros y está en nuestras manos. Lógicamente, dejar de fumar, hacer ejercicios regulares. Nuestra dieta muy saludable, puede ser vegetariana, puede ser muy baja en grasa. También va a corresponder si no tengo comorbilidades, si soy diabético, hipertenso, el colesterol muy alto, si ya no tengo algún problema previo de infarto en miocardio. Pero la alimentación tiene que ser saludable y tratar de llegar a nuestro peso ideal. Nosotros los médicos dejamos medicamentos, claro, para el colesterol, para bajar el azúcar y para bajar la presión arterial. Y una diferencia, para que ustedes lo tengan siempre presente, ¿qué pasa? Para que yo pueda identificar ya en resumen, porque ya vimos la parte venosa, ¿qué pasa si yo tengo problema arterial o venoso? Bueno, en mis pulsos el doctor me dice, sus pulsos están presentes. Entonces es probable que mi problema sea más venoso. Están disminuidos, es probable que sea arterial. El color, como les decía, si es más pálido que morado, es probablemente sea arterial. Y si es más morado, es probablemente que sea oscuro, porque están muchas microhemorragias, que sea un problema venoso. La temperatura, normalmente la temperatura de un paciente con enfermedad arterial está fría. Si está normal o caliente, es probablemente que sea venoso. ¿Se nos hincha? Sí, en problemas venosos. Probablemente en problemas arteriales sea muy leve o no se presente inflamación. Hinchazón. La paciente con problemas venosos siempre nos dice, al final del día, se me hinchan los tobillos, doctor. La piel está hiperpigmentada en la parte venosa porque hay microhemorragias, las famosas arañitas vasculares que son por venas, y en la parte arterial está delgada, atrófica. Las uñas están gruesas, revise de tus uñas de tus pies. Eso no es hongo, no es dermatitis por contacto, probablemente sea una mala irrigación sanguínea que está ya haciendo que el lecho ungueal, donde está tu uña, empiece a morir. La parte de las úlceras, nosotros normalmente en la parte arterial la vemos en los dedos y en la parte venosa la vemos en los talones. La gangrena es casi más exclusiva de la parte arterial, porque es donde está el alimento. En la parte venosa, difícilmente puede llegar una gangrena, pero igual de peligroso es. Y el dolor por la claudicación está más presente en la parte arterial. Acuérdense, jóvenes, que este problema puede coexistir ambos, problemas arteriales y venosos. El problema se nos incrementa. Con esta parte, quiero siempre dejarles el mensaje que la parte de nuestros conductos, tanto arterial, venoso, linfático, capilar, lo vamos a mantener sano con la parte preventiva que vimos anteriormente y dando suplementos importantes. Si hay una buena alimentación, pero por alguna razón médica, laboral, con otro tipo de compromisos, siempre es importante agregar medicamentos que me antioxiden, me antiinflamen y me mantengan, como es el omega 3 también, la sangre un poco más delgada.
En estos pacientes con enfermedad venosa y arterial es muy importante mantener la sangre delgada. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por los que asistieron a esta reunión y si hay preguntas, con todo gusto. Listo, doctor. Seguimos por Facebook. Si hay preguntas a través del Facebook, me las pueden pasar también para no dejar fuera y por fuera a nuestra gente que está conectados a través de ese canal. Vamos a ver preguntas en el chat y luego vamos a manita levantada. Muchas felicitaciones, agradecimientos al doctor Harold por la excelente información. Listo, vamos a ver, a leer algunas de las preguntas que están por acá. Dice, cuando un estudio de RCK tiene tengo una amiga que pone acupuntura. Me imagino que sí hay técnicas de acupuntura para problemas de insuficiencia circulatoria, venosa y arterial. Hay que revisar si hay, como dijo el doctor, hipertensión, diabetes, obesidad, para la prevención, lo más importante. Tengo una amiga que pone acupuntura, yo tengo una vena botella. Correcto, está ya. ¿Qué es esclerosis mitral y aórtica? Dice. Con insuficiencia mitral. Bueno, es siempre anafermina, el resultado de un ecocardiograma, pero ese es otro tema, ¿no? Eso es a nivel cardíaco, una esclerosis mitral. Juana dice, yo tengo las venas de la pierna muy brotadas y me pica mucho, pero no tengo azúcar. Doctor, ¿qué le podemos decir a Juana? Yo tengo las venas de las piernas muy brotadas y le pica mucho. Dice, no tiene azúcar. ¿Será venoso o arterial? Bueno, si está en la vena ya evidentemente observándola ella es porque recordemos que en el sistema venoso tenemos un sistema superficial y un sistema profundo. Y si ya a nivel de tu piel estás observando la vena, es que porque hay un problema de circulación, que en esta ocasión si es vena, el sistema profundo está bloqueado, pero no tiene mucho que ver con el colesterol. Acordémonos que en las venas trabaja con un sistema de válvulas que nos están impulsando la sangre hacia arriba. Recordemos que las venas recogen sangre desde la punta de los pies hacia arriba. Y si ese sistema se ve bloqueado, desafortunadamente vas a empezar a distorsionar tu circulación venosa, la presión aumenta y vas a presentar los síntomas que vimos en el cuadro anterior previo. Vas a tener esa aparición de esas arterias, esas venas ya trombosadas probablemente, y hay que ir a tratar esa circulación con venotónicos, antioxidantes, antiinflamatorios, ejercicios, y probablemente te indicarán en algún momento algunas medias especiales que son las que contribuyen muchísimo a evitar las complicaciones y a que mejore tu circulación venosa. Mi amiga Gemma Costa desde Cataluña. Gemma la catalana pregunta, cuando empieza la claudicación intermitente, doctor, ¿ya no hay marcha atrás? No, claro que hay marcha atrás. El término final de esta enfermedad, recordemos, es que su pie se vuelva gangrenoso, negro y tenga que amputarle. Ahí sí ya no hay marcha atrás. Pero si hay claudicación, acordemos que ese es dolor. Dolor que se presenta al esfuerzo, al caminar o estar mucho tiempo parada. Pero ojo, si se me quita el reposo, significa que la obstrucción tiene menos del 50%. Pero si yo camino o estoy ya en reposo, perdón, y me duele, a pesar de eso, hay una obstrucción muy importante. Hay que hacer manejo de las enfermedades que te rodean, hay que ir a quitar esa placa de colesterol con medicamentos, probablemente hacer la sangre un poquito más delgada, como decimos aquí, o ralita, para que mejore tu circulación y con eso mejoran mucho los síntomas y quitar todos los factores de riesgo que hay alrededor. Porque si se te puede controlar, pero si no te cuidas, lógicamente va a regresar esa condición. Doctor, dice una presión de 80-60, una mujer de 49 años, pesa 74 kilos, me imagino, mide unos 55, está muy gordita, tiene que bajar de peso. 80-60 no es la mejor presión arterial, contesto yo porque no va con el tema, está un poco baja,
habría que ver cuál es la razón, habría que hacer más estudios. Pero hay mujeres, hay personas que manejan presiones arteriales típicamente bajas sin ninguna sintomatología, el cuerpo va adaptándose. Excelente información, doctor Harold, muy bueno. Doctor Harold, muy guapo. No, hombre, solo aquí. Todos son felicitaciones. Buen día, yo tengo varices tipo arañitas. ¿Qué producto de Atomy me daría? Ya vamos a hablar de Atomy. ¿Qué estudios puedo hacerme para saber qué tan dado está mi sistema circulatorio inferior? ¿Qué tan dañado? Me duelen pies, tobillos, área poplitea y rodillas. ¿Qué estudio puede hacerse? Angélica Leza de Nuevo León, México, pregunta, ¿qué estudio, doctor, si tiene dolor, pies, tobillos, área poplitea y rodillas? Definitivamente tu médico primero tendrá que hacer una evaluación clínica de ver alrededor de tu entorno qué factores de riesgo están contribuyendo a eso y tratar de eliminarlos, los modificables. Y por supuesto, si la clínica no es suficiente y quiere ir más allá, entonces algunas maniobras como las que explicamos o hacer los Doppler o ultrasonidos de miembros inferiores, tanto Doppler arterial como Doppler venoso, porque ahí quiera determinar a dónde, en qué grado está obstruido la arteria y en qué nivel está. Recordemos que atrás de la rodilla dijimos que estaba la fosa poplitea y precisamente ahí es donde se da más del 50% de los bloqueos de la circulación arterial, que es la que lleva la sangre con alimentos, sangre oxigenada, y si está bloqueada, tienes probablemente la aparición de todos estos síntomas. Los Dopplers o la angioresonancia son los mejores estudios para determinar con más exactitud el bloqueo. Ahora, un simple índice tobillo-brazo en la clínica puede ayudar también a determinar en ambos brazos y en ambos miembros inferiores para ver cómo está el problema de obstrucción. Ahí podemos determinar incluso si es una obstrucción severa. Recordemos que tenemos que medir la presión del brazo, de la pierna, dividimos el médico y ahí le va a dar un número igual a 1, estás perfecto. Abajo de 1 empieza el problema. Listo, vamos con las manitas levantadas, pregunta del tema, pregunta puntual, para dar espacios a todos. Orlando de Jesús, micrófono abierto. Orlando de Jesús. Pues tenemos a Isabel Magón, Flor y Raquel. Orlando de Jesús. Si no ha hecho la pregunta en el chat. Ok, Orlando, vamos con Isabel Magón. Isabel. Bueno, ni Isabel ni Orlando. Orlando ya abrió la cámara, pero no el micrófono. Isabel. Ok, vamos con Flor. Flor, manita levantada. Gracias, Flor. Gracias. Muchísimas gracias por tan valioso aporte médico de ambos. Muchísimas gracias, de verdad. Tengo una situación, no capté muy bien lo del frío, porque yo padezco de mucho frío en mis manos, muy frío, pero muy frío. Se me ponen blancas, parecen cuando uno ya se está muerto, y luego se me ponen moradas. Luego comienza seguro que a la presión ya y entonces me quedan adoloridos los dedos. Y ahora también me está sucediendo en los pies. No tengo hinchazón porque no lo tengo, pero Okay. Sí me pasa esto. Frío en las manos, doctor Harold. Recordemos que en las extremidades, en la parte distal de nuestras extremidades, tanto manos como pies, está la parte más delgada de nuestros vasos. Y probablemente haya un defecto arterial en la parte de sus miembros superiores. No necesariamente ahí ya no se llama enfermedad arterial periférica. Ahí hay que, lógicamente, averiguar por qué ese defecto arterial en sus miembros superiores está provocándole dificultad en la irrigación sanguínea y precisamente ella misma lo dice, se me ponen fríos. Si fuera venoso, fuera una temperatura normal o caliente. Si hay temperatura fría es porque hay que ir a investigar que hay algo en la circulación arterial que no está haciendo que lleguen los nutrientes, la energía y lógicamente la parte neurológica me está afectando porque cada arteria y cada vena lleva su nervio y también me da sensación de adormecimientos.
Es importante que la señora pues se investigue si es diabética, si es hipertensa y ponga en control sus enfermedades. La acrocianosis, que es precisamente esa aparición de coloración morada en las extremidades, cuando es en las manos, por favor, investigar cómo está la circulación incluso capilar en esos miembros e ir a ayudarlas con un buen vasodilatador probablemente y otras maniobras y el control de sus enfermedades para precisamente ayudarle a mejorar esa circulación. Son signos y síntomas que hay algo arterial en esa paciente. Y lógicamente mantenga siempre antioxidado su cuerpo. Vea cómo está su hígado. Está circulando mucha basura probablemente en su circulación y hay que hacer siempre procesos de depuraciones importantes, desintoxicación. Primero lo primero.